Hola amigos, cada día se tramitan cerca de una media de 100 cédulas de habitabilidad en Cataluña, lo que supone unas 36.500 cédulas de habitabilidad al año. Si tenemos en cuenta que en cada vivienda viven de media entre 3 y 4 personas, siendo bastante optimistas, cada año se tramitan cédulas de habitabilidad de una población del tamaño de Badalona, un 2% de la población total de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Una cifra nada desdeñable. Yo mismo tramito cada año de media entre 200 y 300 cédulas de habitabilidad, que suelen estar concatenadas con otros expedientes como certificados energéticos, ITES, levantamiento de planos e incluso georreferenciaciones. Por mi bagaje acumulado durante todas estas visitas, una vez constatado que se cumple la ley de habitabilidad correspondiente a la fecha de construcción de la vivienda y una vez tramitada la misma cédula por el portal de la Generalitat de Cataluña, en un porcentaje bastante reducido de los casos, la agencia de vivienda, Agència d'Habitatge en catalán, realiza un requerimiento de documentación extra al arquitecto que ha tramitado la cédula. Precisamente en este vídeo quiero orientarte para resolver este tipo de requerimientos con la máxima eficacia y rapidez posible y ahorrarte todos los tumbos y métodos de ensayo-error que he tenido yo que afrontar en mis años de experiencia. Hay muchos vídeos dedicados a las cédulas de habitabilidad, a cómo se tramitan, pero curiosamente todavía no me he encontrado con ningún tutorial o ninguna página web que informe cómo hacer frente a los requerimientos de las cédulas, y parece que esa es una opción que esté bastante escondida. Pero es que precisamente en resolver los requerimientos se halla la máxima habilidad del arquitecto. Este es el canal de Alejandro Darias, arquitecto, director de Aridar. Te cuento cosas de mi profesión que tal vez no te digan en ningún otro canal web. Los requerimientos que pide Habitatge en las cédulas de habitabilidad, por experiencia propia, normalmente ocurren en un 5% de los expedientes tramitados. Digamos, entre uno de 20 expedientes. Un requerimiento por parte de la agencia de vivienda suele prolongar en algunas semanas la duración normal de la concesión de la cédula, que en condiciones normales se sitúa en torno a las 3 semanas en Cataluña. Ahora voy a exponerte los tipos principales de requerimientos. Número 1. Discrepancia entre los datos de la antigua cédula y de la nueva. Esto se produce exclusivamente en renovaciones de cédulas de habitabilidad caducadas. Atención, arquitectos. En la ciudad de Barcelona esto es prácticamente el pan nuestro de cada día en viviendas de la Villa Olímpica. Por alguna razón que escape a mi entender, nosotros los técnicos tenemos que demostrar con una certificación especial pedida a las oficinas técnicas del ayuntamiento que la dirección real es la que nosotros hemos puesto en la cédula, a pesar de que es evidente que el nombre de calle está bien puesto y que las escrituras está puesto correctamente. Sin embargo, en la inmensa mayoría de casos, Habitatge considera que los nombres de las calles de la Villa Olímpica todavía se ajustan al formato antiguo, al plan de 1992, cuando las calles tenían nombres de números o de letras, sin denominación alguna, como en vez de Vía Icaria, calle Moscú, etc., calle 4B, calle 5B, lo que sea. A ellos les constan burocráticamente los datos de las calles, los nombres de las calles de antes de la intervención de la Villa Olímpica, antes de la intervención final, pero no las actuales. Pese a que a ellos les consta perfectamente que en el catastro está todo actualizado, siguen pidiendo un certificado que acredite que la vivienda realmente tenga ese nombre de calle, esa dirección correcta. Y ese certificado se consigue pidiéndolo a la sección correspondiente del ayuntamiento. Es un certificado de nombre de calle, de policía o como lo quieran llamar, pero simplemente una acreditación que diga que el nombre de calle de la vivienda es el que es actualmente. Este certificado generalmente tarda un mes en expedirse, por lo tanto el trámite se alarga un mes más, de las 3 semanas habituales. Número 2. La agencia de Habitatge quiere una prueba de que la vivienda constaba como vivienda en la fecha de aplicación de la normativa de habitabilidad. Este es uno de los requerimientos más habituales y, a mi entender, también uno de los más molestos. Es poco comprensible. Yo no puedo entender este tema que para mí es exclusivamente burocrático. Imaginaos la cara que ponen los clientes cuando les digo que se tiene que demostrar que una vivienda, que su vivienda era vivienda, no que fuese construida, sino que era vivienda antes del 11 de agosto de 1984, por ejemplo, que es la fecha de aplicación de la normativa de habitabilidad en viviendas antiguas. Creo sinceramente, después de una larga investigación, que la agencia de Habitatge trata de cruzar temas urbanísticos con temas exclusivamente de habitabilidad, algo que para mí resulta poco comprensible.
Porque una cosa es la legalidad urbanística del inmueble y otra que se demuestre que un inmueble era en una fecha determinada una vivienda, que ya estaba considerado como vivienda. Este requerimiento se produce sobre todo en viviendas de 4 barrios de Barcelona, de 4 distritos de Barcelona. 1, la Barceloneta; 2, el barrio de Gracia; 3, el Raval; y 4, el barrio gótico. Aunque alguna vez yo me he encontrado que una vivienda en Hospitalet de Llobregat o de la zona alta de Barcelona también haya recibido este requerimiento, pero no es lo más habitual. Las zonas calientes son estas, que son también las eminentemente turísticas. Otro blanco usual de este requerimiento son las remontas, es decir, las edificaciones construidas a posteriori encima de otras edificaciones, los típicos áticos del ensanche, o en segundo lugar los bajos de edificios, las viviendas de bajos de edificios que puedan ser confundidas con locales sin haber hecho una visita previa. Y claro, Habitache ve viviendas de bajos y sospecha. Para resolver este requerimiento no valen los datos de las fichas del catastro, como ya os he dicho. Hay que presentar estos documentos que os enumero a continuación. 1. Primera inscripción en el registro de obra nueva. 2. Herencias. 3. Contrato de alquiler firmado por la Cámara de Propiedad. 4. Licencia urbanística. 5. Licencia de obras de la vivienda. 6. Planos del archivo histórico fechados. 7. Certificado de empadronamiento histórico. Este certificado, por cierto, se puede pedir sin que costen físicamente las personas que han ocupado la vivienda. Si por este padrón se demuestra que alguna persona ha vivido en esa vivienda antes de la fecha de aplicación de la normativa, el requerimiento queda automáticamente solucionado. Y de hecho es mi preferido para solucionar este tipo de problemas cuando no funciona el de la escritura, porque las escrituras no tengan una fecha, porque la escritura sea de fecha posterior a la de construcción del inmueble, por ejemplo. Arquitectos, este es un requerimiento que normalmente no se supera en el primer paso, sino que necesita 2 o 3 pasos para resolverse, ya que en muchas ocasiones la Agencia Habitache, la agencia de vivienda, no considera suficiente la aportación de una documentación, salvo que sea la escritura, que según ellos va a misa. Tened paciencia, arquitectos y sobre todo clientes, y no forcéis la situación. El arquitecto hace todo lo que puede, Habitache también hace todo lo que puede, pese a que a veces los entresijos burocráticos son extraños. Y clientes, si proyectáis en el arquitecto todas vuestras prisas, no estáis haciendo absolutamente nada de bien para que el encargo se lleve a buen puerto. Lo digo por propia experiencia, porque algunos clientes a mí me han presionado hasta límites insospechables por asuntos que no tienen que ver en absoluto con mi desempeño profesional, sino simplemente con los plazos burocráticos. Y sobre todo, yo lo que os recomiendo es que jamás pongáis a la venta una vivienda sin tener todo esto resuelto. Por favor, no pongáis a la venta una vivienda sin haber solucionado por completo los temas del certificado energético y cédula de habitabilidad. No confiéis en la suerte, tenedlo todo atado, porque así os quitáis un problema de la cabeza. Es preferible que tardéis 6 meses más en poner a la venta un inmueble que lidiar con problemas por algún requerimiento con la Agencia Habitache y pillaros los dedos en alguna venta y en algún contrato de arras ya firmado. Bueno, número 3. Las superficies del catastro, de la sede electrónica del catastro y de la cédula de habitabilidad difieren. En muchas ocasiones las viviendas se han reformado y se ha añadido superficie útil a las mismas. A veces también se ha restado, pero es en el menor de los casos. La gente tiende a sumar más que a restar. Terrazas acristalados, algún altillo donde figura un dormitorio en plan loft, sobre todo en el apartamento si la superficie del catastro es pequeñita y es sensiblemente inferior a la que nosotros hemos medido en la visita de toma de datos. Evidentemente, la Agencia Habitache querrá contrastar por qué se debe tanta diferencia de superficie, que a veces se duplica, y nos podrá pedir planos firmados, acotados y superficiados y alguna fotografía que demuestre configuración del inmueble, tanto como del exterior como del interior. Sobre todo, los planos tienen que estar acotados, superficiados y a escala. Yo normalmente escojo la escala 1:50 para que quede todo bien clarito. Sitúo el norte y una barra de escala gráfica. En muchos casos este requerimiento es replicado con el anterior requerimiento de justificación de antigüedad del inmueble en la fecha de aplicación de normativa, así que está preparados. Número 4. La cédula de habitabilidad que hemos tramitado tiene datos erróneos. Lamentablemente, este es un error que se debe exclusivamente al despiste del arquitecto, al técnico que ha firmado los certificados de habitabilidad.
y la declaración de antigüedad del inmueble. Revisa bien todos los documentos que haya firmado y tramitado telemáticamente, 2 o 3 veces. Yo lo suelo hacer 3 veces. La dirección, la referencia cadastral, la ley de habitabilidad aplicada. Sobre todo, presta atención a la ortografía. Es una tontería, pero por alguna tilde mal puesta han llegado a recibir requerimientos. Por el empleo de 2 minutos extras en hacer estas comprobaciones te puedes ahorrar como mínimo una semana de quebraderas de cabeza por requerimientos. No lo digo en broma, es así. Alguna vez me ha pasado a mí, cuando estaba empezando en este ámbito profesional. Un consejo para navegantes experimentados. Mucho ojo con la aplicación de las leyes de habitabilidad en renovaciones de cédulas. Siempre se aplica la misma ley que constaba en la cédula que se tiene que renovar, salvo en el caso de que la vivienda haya sido construida antes del 11 de agosto de 1984. En ese caso se aplica siempre la Ley de Habitabilidad 141/2012, a pesar de que la Ley de Habitabilidad aplicada en la cédula anterior fuese otra. Y con esto os ahorraréis un montón de requerimientos. Otro consejo más: en ocasiones los números bis o los dobles números originan muchas confusiones, sobre todo si el catastro ha arrastrado errores de transcripción. Entonces la agencia de Habitache, la agencia de vivienda, te pedirá pruebas fotográficas del que el portal de tu vivienda, a que has tramitado la cédula de habitabilidad, es el que es. Número 5. Estás tramitando una cédula de habitabilidad de una vivienda que ya tiene cédula en vigor. Esto parece un poco kafkiano, pero por favor, antes de formalizar un encargo de cédula de habitabilidad con tu cliente, comprueba antes si ese inmueble tiene ya una cédula de habitabilidad en vigor. Porque en la mayoría de las ocasiones el cliente no sabe cómo comprobarlo, ni siquiera sabe que puede llamar al 012 para hacerlo. Aunque tarden más en decírselo, siempre somos nosotros los técnicos los que podemos hacer esa comprobación en prácticamente 2 minutos, accediendo al portal de Habitache, en mi caso, por un link privado del portal del Colegio de Arquitectos. Si eres arquitecto y ya estás colegiado, tienes a tu disposición en la web www.arquitectes.cat, en la zona de visado telemático, tienes un link a la base de datos de Habitache en el cual puedes comprobar si cualquier vivienda de Cataluña tiene la cédula de habitabilidad en vigor y todos sus datos. Un consejo: si la cédula está a 2 o 3 semanas de caducar, entonces sí que recomiendo que la tramites a pesar de que siga en vigor, porque evidentemente el tiempo que tarda en producirse el trámite es suficiente para que caduque la cédula. Pero si le falta un año para ello y no necesitas cambiar datos, el cliente puede estirar el tiempo para ver si puede vender o alquilar la vivienda con la cédula de habitabilidad en vigor existente, sin tener que hacer un dispendio extra. Estos son los 5 requerimientos tipos que me he encontrado en prácticamente en más de 1 millar de expedientes de cédula de habitabilidad. Se reducen a estos 5. Hay muchas subvariantes, pero en líneas generales son estos 5. Una vez te los he explicado, lo que te voy a hacer es darte una serie de consejos para resolver con mayor celeridad, si cabe, los requerimientos, independientemente de estos 5 requerimientos especializados. En primer lugar, para tener la documentación preparada en casa de requerimiento, es necesario que te anticipes a ella el día de la visita y la visita la aproveches muy bien. La visita de toma de datos la aproveches muy bien. Por lo tanto, te propongo que en tu visita realices estos pasos extra, aparte de la comprobación fehaciente de la normativa de habitabilidad correspondiente y, por supuesto, de la medición del inmueble. Dibuja siempre un plano, un croquis de la vivienda el día de tu visita. Otro consejo: fotografía siempre las páginas fundamentales de la escritura, en donde figure la dirección del inmueble, la primera página y, sobre todo, si hay algún sitio donde figura la fecha de la escritura que te favorezca en tus intereses de demostrar que dicha vivienda era una vivienda en la fecha de aplicación de la normativa. Fotografía la cédula de habitabilidad antigua, si la hubiere. Esto es de mucha utilidad para comprobar que si ese dato, el dato de código de la cédula, coincide con el de la base de datos de Habitache. Nunca está de más hacer esa fotografía. Finalmente, fotografía el exterior del inmueble, el edificio del inmueble, portal de la escalera y el portal de la vivienda, donde salga bien el número de la misma. Si puede ser, con la máxima información posible, el reñano entero con las viviendas que coincidan en él, el ascensor y el número de planta y el número de piso. Puedes decirme que esto es trabajo extra, pero realmente no lo es, porque otorga seguridad a tu cliente y te ahorrará trabajo posterior en caso de requerimiento. Dejemos de ser un mal necesario y nos convirtamos en gente que sirve a la sociedad. Y la mejor manera de hacerlo es conociendo precisamente cómo sortear los problemas de los requerimientos de la agencia de Habitache.
Y así de paso podemos situar nuestros horarios en la franja deseada y no limitarnos a despachar cosas. Otra cosa, si alguna vez constatas que el requerimiento es erróneo y que tú has hecho bien tu trabajo, no dudes de comunicárselo a la Agencia Habitatge. Para ello tienes dos métodos, una comunicación genérica a través del portal de internet de la Generalitat de Cataluña o ir directamente a la Agencia de Habitatge con cita previa y aportar la documentación que creas para desmentir que el requerimiento sea correcto. A mí esto me ha ocurrido en 2 o 3 ocasiones y Habitatge ha tenido que rectificar y en el instante me han dado la cédula aprobada. Los empleados de la agencia Habitatge también se pueden equivocar, como todos nosotros. Otra cosa, en el caso de que haya pasado un mes desde la tramitación de la cédula y aún no te haya llegado algún requerimiento, ni alguna respuesta positiva, ni la cédula aprobada, te recomiendo también hacer una comunicación a la agencia Habitatge. En los escasos casos que esto me ha pasado a mí, se ha tratado de un error informático del sistema, de la web de la Generalitat, de la parte correspondiente a Habitatge. El trámite figura como realizado con todo comprobantes, acuse y recibo del pago de la tasa y la solicitud de cédula, pero curiosamente los funcionarios de la agencia Habitatge no los han recibido. Cosas de la informática. Bueno, amigos arquitectos y amigos clientes, este es un recetario para que podáis gestionar de manera correcta ese 5% de encargos en los cuales recibís un requerimiento por parte de la agencia Habitatge, de la agencia de vivienda. Pese a que muchos profesionales te puedan explicar al detalle las diferentes normativas de habitabilidad, repito, desgraciadamente aún no existe ningún documento unificado para explicar cómo se resuelven todos los requerimientos posibles. Espero que te sirva de mucha utilidad. Si te ha gustado el vídeo, dad un me gusta, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo. Fotografía la cédula habitabilidad antigua. Fotografía la cédula habitabilidad antigua, sobre todo fotografía la cédula habitabilidad antigua si la